Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de The Gift, una serie creada por Surki. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En los episodios anteriores, vimos cómo lo que parecía una partida normal de Team Fortress 2 comenzó a desviarse hacia algo mucho más inquietante. En Foundry, un Blue Scout descubre que los gritos provenientes de un caldero industrial no eran simples efectos ambientales, sino el indicio de que los mercenarios muertos estaban siendo alterados. Algunos de ellos aparecían mutilados, reconstruidos con piezas metálicas, moviéndose de forma antinatural, como si el metal hubiera invadido sus cuerpos desde el interior. Más adelante, en el episodio Transformación, la serie dejó claro que el fenómeno no estaba limitado a un solo mapa. Tras una batalla convencional, los restos de los caídos comenzaron a reaccionar. Partes cercenadas se movían por sí solas, brotaba metal desde la carne y los fragmentos intentaban reorganizarse en nuevas formas inestables. Un mensaje en rojo reveló algo aún más perturbador. Podían sentirlo todo. Además, un Red Soldier observaba estas transformaciones a través de cámaras de seguridad, sugiriendo que alguien ya conocía este proceso, o al menos lo estaba monitoreando. Con esto, la serie estableció una premisa clara. En este universo, morir no es el final. Los mercenarios despedazados, los Gift, pueden convertirse en algo nuevo, algo que apenas comienza a manifestarse. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa esta serie. El episodio lleva por nombre Sentinel, y su descripción anticipa algo inquietante. Otro encontrado, completamente inmóvil hasta que despierte. El video inicia en el mapa Sawmill, donde el equipo Red logra capturar el último punto, asegurando la victoria tras una partida aparentemente convencional. It's too easy, mate. Yes. All in a day's work. I'll see ya. Con el combate terminado, los mercenarios comienzan a retirarse. La cámara se detiene en el Red Sniper, quien se sube a su vehículo y abandona la zona, con la calma característica de alguien que ya ha vivido demasiadas batallas. Lo que sigue parece completamente normal. El sniper conduce mientras escucha música, relajado, como si el caos del enfrentamiento hubiera quedado atrás. Sin embargo, tras avanzar varios kilómetros, decide detenerse en medio de la nada, en una zona aislada y rodeada de bosque. Se baja del vehículo, toma su rifle con naturalidad y con una mirada firme y concentrada, se adentra en la espesura. Aquí la narrativa cambia sutilmente. El sniper no parece perdido ni estar improvisando. Examina el terreno con atención, incluso toca el suelo y revisa el entorno como alguien que sabe exactamente qué está buscando, aunque nosotros aún no comprendemos qué es. En un momento, se sienta a esperar. No hay prisa, solo el sonido del viento entre los árboles y la fauna comenzando a activarse. Entonces, un sonido rompe la armonía del bosque, una pisada más pesada. Por un instante, parece que simplemente está cazando animales, pero algo no encaja. Piss. El sniper detecta manchas de sangre y decide seguir el rastro. Mientras lo hace, la noche termina de caer, oscureciendo el entorno y transformando el bosque en un escenario mucho más hostil. Al final, encuentra al animal herido, pero no está solo. Junto a él yace la mitad del cuerpo sin vida de un scout. El cuerpo debería permanecer inmóvil, hasta que comienza a moverse, arrastrado por un gancho incrustado en su pie, como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando. La reacción del sniper es inmediata pero humana. Levanta su arma, retrocede instintivamente y duda. El impacto de la escena lo paraliza por unos momentos, sin disparar. Entonces, el scout se activa por completo y comienza la persecución. El sniper reacciona tarde, girándose y corriendo entre los árboles, ahora no como cazador, sino como presa. Llega un momento en que el sniper tropieza. Con la criatura acercándose rápidamente y sin otra alternativa inmediata, se gira y la apunta directamente con su arma.
Lo que ocurre a continuación desconcierta por completo al sniper, aunque para nosotros no es algo nuevo. Tal como vimos en episodios anteriores, las partes metálicas que emergen de las extremidades cercenadas comienzan a extenderse y buscar otros fragmentos del cuerpo, adhiriéndose entre sí como si respondieran a un instinto propio. No se trata solo de reanimación, es reconstrucción. El metal actúa como un sistema de ensamblaje, reorganizando los restos para otorgar mayor estabilidad y movilidad. Incluso cuando las partes son separadas, estas intentan volver a conectarse, como si el cuerpo se negara a permanecer incompleto. Cortarlas no es suficiente, el proceso simplemente se adapta. Siguiendo con la trama, el sniper logra finalmente escapar y alcanzar su vehículo. Ya dentro, permanece unos segundos en silencio, intentando procesar lo que acaba de presenciar. Sin decir una palabra, enciende el motor y abandona el lugar, donde por suerte el scout no lo está siguiendo. El episodio concluye aquí, dejando una pregunta inquietante. Si estas entidades ahora se encuentran incluso fuera de los mapas de combate, ¿hasta dónde se ha extendido realmente el fenómeno? Con Sentinel, la serie deja algo claro. El fenómeno ya no se limita al campo de batalla. En Foundry vimos cuerpos mutilados fusionándose con metal. En Transformación, entendimos que los restos pueden reorganizarse por sí mismos, incluso sintiendo después de morir. Pero aquí ocurre algo distinto. El scout no se mueve de inmediato. Permanece inmóvil hasta que el sniper se acerca, como si estuviera esperando. Y eso conecta directamente con el nombre del capítulo. Un Sentinel es un centinela, una entidad que vigila y solo actúa cuando detecta una presencia. Estas criaturas ya no parecen simples cadáveres reanimados, ahora muestran comportamiento, una intención. El horror no es solo que se reconstruyan, es que parecen estar observando. Y si ya no están confinados a los mapas de combate, entonces el alcance del fenómeno es mucho mayor de lo que imaginábamos. Estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.